Programa de producción nacional, mixto, cultural, educativo y de entretenimiento, apto para todo público. ¿Sabían que en algunos lugares de Francia morir sin tener una parcela en el cementerio es ilegal? En Oklahoma, hacerle muecas a un perro puede traerte problemas con la autoridad. Y en San Francisco, por alguna razón histórica, está prohibido usar un automóvil para lavar elefantes. Miren, hoy nos vamos a dedicar a jurungar los archivos legales y sociales más extraños de la actualidad y así descubrir que lo absurdo no solo existe, sino que muchas veces está escrito en la ley. Vamos entonces con un poco de leyes absurdas. Y ahora comienzan cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Somos el primer radio podcast de Kiss FM y hablamos de historia curiosa y uno que otro chéchere misterioso. En la producción de este espacio, nuestra querida Katiuska Romero Katikati 26, en la asistencia Camila Napoletano y Mateo Capocci, y en los controles como cada miércoles Luis Frías, y bueno, quienes hablamos para ustedes, Daniela Ormazábal y Federico Capocci. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en todas buscan @cosas muy importantes. Hoy abrimos el código penal más delirante de la historia y nos preparamos para un recorrido donde el sentido común claramente no estuvo en el juzgado. Y para esta ocasión tenemos aquí a mi lado, tengo un profesional en temas legales, aquí mismito, Fede, que es abogado, para quienes no sabían. Así que de repente Fede nos va a ilustrar con algunas anécdotas al respecto. Cuéntanos, Fede, ¿con qué vamos a arrancar? Miren. Vamos a hablar un poco sobre estas leyes. Leyes locas, pero aquí en Venezuela, de por sí, hay unas bastante extrañas, ¿no? ¿Cuál? Vamos a contar un poquito acerca de el adulterio. Ay, no, esa no me gusta. Esa no me gusta. Esa ley es muy absurda. No la contemos. Vamos a invitar a la gente a que la investigue y nos la comente en nuestras redes sociales. Que investiguen cómo se prueba el adulterio en Venezuela. Sí, ustedes búsquenlo en Google. Búsquenlo en Google. ¿Cómo se prueba el adulterio en Venezuela? Con el hilo. Ajá, con el hilito. Hay un hilito involucrado. Qué loca. Es una locura. Involucra un hilo, un tribunal. Un tribunal que llega así. Y dos personas y un momento muy, muy incómodo. Ajá. Sí, pero bueno, las leyes que vamos a contarles a continuación son bastante absurdas también como esta, ¿no? Ahora, vamos a ver, porque muchas siguen vigentes, fueron redactadas de pronto en algún contexto o en una época en la que no era tan descabellado, pero lo curioso es que sigan vigentes hoy en día. Ahí es donde me toca ponerme un poquito abogado y explicarles que nosotros tenemos algo que se denomina derecho escrito. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el derecho costumbrista. Exacto. El derecho se basa en la costumbre. Y esto tiende a producir unas leyes bastante particulares. Claro, lo loco es que con el pasar de los años muchas no se revisan y siguen ahí. Cuando tú revisas la ley, jurungas la ley, te das cuenta que hay cosas como, por ejemplo, esta de que en Alabama es ilegal manejar con los ojos vendados. Es decir, que alguien lo hizo. O que en Florida una mujer soltera no pueda tirarse en paracaídas un domingo. Algo ocurrió que generó esta ley. Ahora, si la mujer está casada, aparentemente sí se puede lanzar en paracaídas solo un domingo, pero si es soltera, no. El esposo dijo, déjala que se lance. Sí, vale, déjala que se lance. Yo me hago responsable. Así me puedo quedar en la casa tranquilo, que se lance. Qué horror. Pero si es soltera, no la dejan. Por otro lado, en San Francisco, como les estábamos diciendo al comienzo, está prohibido lavar elefantes usando un auto. ¿Cómo diablos llegaron a esta ley? Sí, bueno, no sabemos cuántos elefantes circulaban por el centro de la ciudad en esa época, pero claramente debe haber habido más de uno y por alguna razón la gente los debe haber querido bañar. Por otro lado, lo que les estábamos diciendo también al comienzo, que en Oklahoma no puedes hacerle muecas a un perro. Sí, Esta ley forma
parte del respeto. A ti dice que está Estoy de bien. acuerdo. ¿En serio? Claro, porque tú le vas a hacer muecas bonitas, sí, muecas feas. No, pero aquí están prohibidas todas. Está, o sea, tú... No, te pueden pasar una multa. ¿Viste? Creo que mi bebé peludo me demandaría. o te muerde un tobillo. ¿Por qué me la pasan eso? Pues? Hablando de perros, no hay nada más chistoso de esos perros que te persiguen cuando uno va en el carro. Ay, sí. Ah, sí. Hay uno allá, nosotros vivimos en el Latillo y hay uno que me persigue cada vez que paso por ahí y a veces yo freno para ver si le puedo hacer cariño, porque él viene todo bravo, pero es mentira. O sea, Mira, es un show. él tiene un tema personal con Federico porque a mí no me lo hace cuando yo voy manejando, es con él. Y es muy chistoso porque Federico efectivamente frena porque él es todo amante de los perros y él jura que él lo va a conquistar. Y cuando frena, yo digo, un día esto es el perro de la furia, va a entrar por la ventana del carro porque y yo quiero ver qué va a pasar. Espero no estar en el carro yo en ese momento. Sí te quería agarrar, desgraciado. Pero un día esto el perro va a entrar, tú vas a ver. Pero bueno, mira, en Pensilvania no se puede dormir encima de una heladera al aire libre. De un refrigerador, pues. La ley fue diseñada para evitar accidentes eléctricos, pero realmente uno se imagina una historia de una gente acampando que terminó muy mal, o sea, no entiendo, ¿no? Ahora, en Kansas es ilegal tomar un alce como rehén. O sea, que alguien lo hizo alguna vez. El contexto, bueno, no lo tenemos. Ya va. Un alce. Un alce. No te puedes llevar un alce como rehén, está en la ley. ¿Tú has visto el tamaño de un alce? Bueno, algo debe haber pasado. O sea, no está la historia. Si alguien tiene la historia de por lo del alce, sería interesante que la compartan, @cosas muy importantes. Estamos en vivo en este momento. Ahora, fíjate, en Nevada, un hombre con bigotes no puede besar a mujeres. Ok. Exactamente. Ok. Pero Es un- especifica si puede besar a otros hombres, no lo dice. Es que inmediatamente me vino a la mente YNCM, pero Ajá. esta es una ley que mezcla bigotes, moral victoriana y cero química. Oye, sí. Pero ya va, espérate. Eso es, en algún momento habrá sido así, pero en los 70 en Nevada Todo el mundo tenía bigote. todo el mundo tenía bigote. O sea, por Dios, los perros el bigote. Pero mira, esta es más absurda todavía. En Ohio, que es un estado sin mar, cabe destacar, pescar ballenas los domingos está prohibido, por si acaso a alguien se le ocurre. Ah, pero cualquier otro día de la semana sí. Mira, definitivamente es mejor prevenir que lamentar, supongo yo. Así que vamos a cruzar el Atlántico porque ahí también hay unas leyes bien extrañas. Sí, fíjate, en Reino Unido, morir dentro del Parlamento está prohibido. O sea, uno elige dónde va a morir. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué puede estar prohibido eso? Porque el que se muere en el Parlamento puede tener derecho a un funeral de Estado. Ah, mira tú. Así que si alguna vez están en el Parlamento Siente que les va a dar un inglés y beriberi. siente que le va a dar un yuyo, por favor salgan y mueran afuera. Pero si se mueren ahí, ¿qué pasa? Bueno, fíjate, ¿A quién multan? ahí ¿A la vamos familia? a algo bastante interesante. Ustedes saben que en Florida está Disney World. Ajá, Disney World tiene su propio condado, exacto. tiene sus propias leyes. De hecho, en teoría, nadie ha muerto nunca en Disney World. Mm. Porque ellos tienen sus propios forenses. Oh, uy. Entonces, si alguien se muere en el parque, generalmente lo sacan en camilla y lo declaran muerto afuera. Ah, con razón, no hay registros de nada, porque es muy difícil que en todos estos años, con ese volumen de gente, estadísticamente no haya muerto nunca nadie en un parque. El poco de gordote con el helado, ¡ay! El calor y ¡puf! Claro, pero imagínate tú, y nunca se ha reportado una persona. No, es que no, lo que pasa es que lo declaran muerto afuera, no dentro del parque. Ajá. Bueno, ¿qué otra ley tenemos del otro lado del mundo? Fíjense, en Escocia, portar una espada está permitido, siempre y cuando la espada no mida más de 7.6 centímetros. Pero eso es chiquitico. Es una abrecarta. Exacto, eso es casi que un cuchillito mantequillero. Ahora, un caballero medieval versión figurita coleccionable es el que podría tener una espada de esta longitud. En Londres, sacudir alfombras en la calle solo está permitido antes de las 8 de la mañana. ¡Qué Wow. locura! Wow, qué locura. Ahora,
Esto suena a leyes del edificio, ¿no? Leyes de condominio. Mira, Los condominios deberían tener como sus que propios... todo es que los legislaciones condominios tienden a / tener, decálogo. sí, dependiendo de qué tan fastidiosa sea la junta, tienen sus Sus normas, sus normas. Cuenta tú, Katy. No. Bueno, yo porque vivo en una casa, pero mi mamá vive en un edificio y eso condominio, por todo es una discusión. Los porque es un cuentos de problema. condominios suelen ser tóxicos. Si no es la señora que pregunta que si cuándo es el bono de guerra. Siempre hay alguien perdido que pregunta cosas que no van en ese chat. En los chats del colegio es lo mismo. O las personas que tienen deudas de hace 6 meses para acá, por favor, porque entonces, ¿para qué hacen viviendo aquí? Es una peleadera no pueden perenne. tener un Ferrari si no pueden vivir. Esas son las cosas que tú dices. Pero La gente ¿qué es sacándose esto? trapos y Sí, cosas. sí. Qué toxicidad las juntas de condominio. Pero peor es la gente que pertenece a la Junta de Condominio. O sea, de verdad, Porque para mí no tienes nada que hacer en la vida. los puestos de autoridad atraen Unas personas a bien unas personas particulares. bien particulares que generalmente no deberían tener ningún tipo de autoridad. No. Porque la autoridad se gana. La gente, el respeto se gana. No Hay se personas impone, que claro. tú inmediatamente tú los ves y ellos empiezan a hablar y tú dices, ok, ya va, este tipo sabe lo que lo que está diciendo, déjame hacerle caso. Tiene mi voto. Tiene, pero las personas que están atraídas por esos puestos de autoridad sí. generalmente son personas que simplemente quieren decirte no te puedes sentar ahí. Exacto. Ajá, eso. Y los tienes en distintas versiones. Los tienes en presidente de condominio, los tienes en vigilante de local nocturno, lo tienes El parquero el que te hace guachimán. prender el carro después de que te estacionaste. Te dijo, no, tienes que echarte más para adelante. No, y peor es el que te dice, te tienes que echar un poquito más para adelante. Y es medio centímetro. Y tipo, ya te habías apagado el carro y tienes que prender el carro, echar medio centímetro. Y ahí sí, el tipo queda conforme. Y tú dices, pero además ni siquiera es un parquero oficial. Es alguien que Exacto. decidió cuidar ese puesto. Exacto, es alguien que se impuso, una autoridad, se autoimpuso. Bueno, hoy aquí hablando de leyes, vamos a aprovechar de comentar algo y es que todavía estamos saliendo a través de la web, ¿verdad? Estamos saliendo es a través de la página web de kissfm.com. No sé si ustedes se dieron cuenta, me imagino que sí, que hubo un fuerte bajón de luz. Me imagino que a nivel nacional Que ha sido un día de loco. ha sido un día loco, está lloviendo en Caracas y pues bueno, las comunicaciones no están muy fluidas hoy, pero estamos saliendo a través de nuestra web, así que por ahí nos pueden escuchar. Vamos a seguir con algunas Hoy se parece más a un leyes. podcast. Sí, sí, exacto. Ahora, fíjate que en Francia hay un pueblo donde es ilegal morir si tú no tienes una parcela en el cementerio. Estoy de acuerdo. Si no tienes una tumba Pues, propia. ¿Tú ¿Por qué o estás de sea, acuerdo con eso tan Porque, horrible? ¿qué hacemos contigo si tú te mueres? Claro, y nadie yo puede como responder pueblo por tengo, ti. tengo que pagar por el entierro tuyo. Bueno, sabes que esto es un poco oscuro y si quieren ahondar en esto, los invito a que escuchen ese episodio del podcast. Pero en Japón, no sé si han escuchado hablar del bosque Aokinahara, que es el conocido como el bosque donde la gente va a desvivirse. Exactamente. Y que es un sitio bastante lúgubre y macabro. En realidad hay un trasfondo en esto que es Es un para trasfondo no económico. Sí, para no perjudicar a la familia, porque la gente que decidía terminar con su vida, por ejemplo, en la estación del metro, eso es un problema para la familia. Los hacían pagar. Exactamente. A pagar por el retraso del tren, por Sí, la limpieza. había una multa considerable a las personas que le perturben el día a día a otro por tomar ese tipo de Recuerden que decisiones. estamos hablando de Japón. Estamos hablando de un país en donde hay un personal que se encarga de ayudarte a meterte en el metro. En el vagón. En el vagón del metro, así. que quepa. Como si fuese una sardina, la última sardina en la lata. Claro, entra. Estás cerrando ese Tupperware. Cerrando. Como ponerse los pantalones un 15 de enero después de haber comido Un 15, el 2. el 2. ¿Por qué vas a esperar el 15? Trata de subírtelos el 2. Ahora bien, esto en Francia, pues tal cual lo que les estamos diciendo, es una ordenanza del año 2008. Fue una protesta del alcalde cuando se negó la ampliación del cementerio. Esto es horrible, porque realmente morirse no debería ser algo ilegal. Ya, pero, y es así como que, ok, no vamos a extender el cementerio.
¿Y a dónde los vamos a enterrar? ¿Sabes cómo es la cosa? Prohibido morirse. Exacto. Ahora, hay una ley que con esta sí estoy muy de acuerdo. Tiene tiempo, a la gente le pareció en su momento cuando se empezó a hablar de esta ley como algo muy extremo, y yo siento que a veces tienes que ser así de extremo para que la gente siente conciencia y cuide, ¿no? En Singapur masticar chicle es ilegal. Tienes que tener como un récipe médico para poder masticar chicle. Y esta ley existe desde los años 90 y es para mantener las calles limpias. Ya va, Porque Daniela. la gente Lo de las calles está bien. Claro. No. Claro, es un poco extrema, pues, Lo que pasa, aquí está Por hablando. eso que no soy la presidenta del condominio. Aquí está hablando ya la Daniela de edad madura, que hace, muchacho, La Daniela señora. sácate ese chicle de la boca. Chicle hacen daño. Pero fíjate, no faltó algo de Francia. ¿Qué? En Francia está prohibido Ay, está llamar buenísimo. Napoleón a un cerdo. Esto viene, obviamente, Claro. de la época napoleónica. Supongo yo que la gente, para burlarse del emperador, bueno. Porque no todo es libertad, igualdad y jamón. Ya Mira, estamos al aire, muchachos. estamos al aire. ¡Estamos al aire! Qué maravilla, estamos al aire ya Luis otra anda vez. corriendo. Luis corre para un lado y para el otro, nosotros estamos... Está prendido en candela, Luis. Mientras Luis se apaga su propio incendio y corre de un lado a otro, nosotros aprovechamos a decirle que estamos en vivo Sí, a través de la señal de Kiss. Es que estamos sonando FM, por todas partes. 101.5. Ay, por Dios. Tiene que ver algo. Usted tendría... Luis es como Chespirito. Luis entra por una puerta y sale por otra, pero aquí está. Hola Luis, bienvenido. Hola de nuevo. Deberían prohibir que volviéramos a ¿cómo se llama? Al aire en medio de un programa, ¿verdad? Sí. Hablando de leyes Hablando absurdas. de leyes, ¿no? Pero bueno, Luis echó una carrerita de medio programa, un medio maratón, se llama esto. Bueno, vamos a fastidiarle y vamos a poner música. Sí, pero ya va, yo quiero antes de ir al corte, de dar Ajá. música, agradecer aquí a Dani que nos está escribiendo, que dice, tengo tiempo sin oírlos por cosas de trabajo, pero amé la compañía que tuve de ustedes durante la pandemia. Ah, qué Aguante, lindo. cosas muy importantes. Ay, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos y también estamos a través de las plataformas de podcast, nos buscan como cosas muy importantes y bueno, hay un montón, ¿no?, de episodios que pueden oír. Montones. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar Un temazo. música. Vamos a escuchar Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Ujú. Y venimos pronto con más de cosas muy importantes radio. Seguimos en cosas muy importantes radio. Hoy hablando de datos curiosos, poco conocidos sobre leyes raras que siguen vigentes. Ujú. Y si ustedes tienen alguna ley particular y Ay, rara, también puede ser una costumbre. O costumbres, hay una costumbre costumbres. en la casa. Todos tenemos Sí. costumbres extrañas en la casa. sí, costumbres también de nuestros gentilicios, hay cosas bien particulares. Ujú. Y bueno, y hay costumbres inapropiadas y tradiciones inapropiadas que definitivamente deberían erradicarse. A mí me encanta esto, fíjate. Porque la humanidad, cuando no está legislando lo absurdo, está practicando lo inquietante. Me encanta eso. Es una de las mejores cosas que he leído el día de hoy. Así mismo, se los vamos a repetir para que lo anoten como mantra de hoy. La humanidad, cuando no está legislando lo absurdo, señores, está practicando lo inquietante. Y a veces está haciendo las dos cosas en simultáneo. Bueno, en este bloque vamos a viajar un poquito al pasado para ver algunas prácticas comunes, aceptadas, aplaudidas incluso, que hoy nos harían decir, pero ¿qué diablos estaba pensando esta gente? Bueno, obviamente no estaban bien, ¿no?, cuando estaban haciendo esto. Ahora, de las leyes escritas a las costumbres no escritas, pero practicadas con entusiasmo durante siglos. Porque si hay algo que el ser humano hace bien, señores, es repetir prácticas absurdas y cuestionables con total normalidad. Empecemos con los famosos knocker-uppers. Antes de los relojes despertadores, en la Inglaterra del siglo XIX, se contrataban personas cuyo trabajo era ir por toda la ciudad despertando a la gente. Exacto, exacto. Eran los despertadores. Ellos golpeaban a las ventanas con unas varas o con tubos o con piedritas. Sí, De hecho, usaban como una cerbatana claro. y hacían que ¡pum! Y escuchabas la piedrita. Claro. Y con eso te despertaban. Sí, el Era método. efectivo. Deberían contratar a nuestros hijos. Nuestros hijos son knocker-uppers. Nuestros hijos son unos knocker-uppers. Total, sobre todo los domingos. Mira, Katy, la chiquita Ajá. nos hace pararnos de la cama
pero es simplemente porque ustedes se tienen que parar. O sea, ya salió el sol, más o menos, hay que activarse, o sea, y no es hambre, no es así como que, o sea, es absurdo que una persona esté acostada si ya hay sol. Es chéverísimo. Es un Pero knocker-upper. es una knocker-upper. Por cierto, que el sereno, la palabra sereno, viene de una figura que era un trabajo antiguo, que era como un vigilante nocturno. El vigilante nocturno, exactamente. Ujú. Exactamente. Ahora bien, durante la Edad Media, bañarse era visto con sospecha, señores. Se creía que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de enfermedades y que era malo. Y como era una época llena de enfermedades, pues la gente, la mejor solución era no bañarse. Evitar el agua como si fuese veneno. En su lugar usaban litros de perfume y bueno... Versalles, por ejemplo, no es que olía a lavanda, es que olía a desesperación. O sea, eso era otra cosa. Es una costumbre cuestionable. Ojo, hay gente que todavía la practica. Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, mi abuelo no era muy fanático ¿De bañarse? de bañarse. No, se bañaba todos los días. Pero, por ejemplo, Qué bueno. tú eres una persona, Yo soy una planta. Yo me eres tengo una que planta. regar. Cada vez, o sea, Daniela, estoy estresada, voy a bañarme. Sí. Tengo hambre, voy a bañarme. Tengo sueño, voy a bañarme. Sí. Entonces, pero en el caso de él, había todo un tema de que si se bañaba se podía resfriar. ¿En serio? Eso viene de Europa. ¿Qué quieres tú que yo Wow, te diga? O sea, wow. nosotros nunca hemos vivido en un invierno. Ahora mira, la medicina no se quedaba atrás en estas cosas, ¿no? Durante siglos se practicaron sangrías, esto que se abría una vena para drenar la sangre mala y así equilibrar los humores. ¿Te acuerdas que hablamos hace tiempo en uno de los programas de los episodios del podcast sobre los 4 o 5 humores que habían? Exactamente. Bueno, con esto de la sangría supuestamente equilibraban esto. Esta práctica estuvo vigente incluso en el siglo XIX. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, murió después de ser sangrado, pues de hacerles varias sangrías varias veces en un solo día. O sea, ellos lo que pretendían es que si tú estabas enfermo, lo que había era que sacarte la sangre que estaba mala. Claro. Exacto. Y eso se iba a curar solo. Eso no estaba bien, pero bueno. También Pero- estaba la alternativa del mercurio. Por supuesto. Fíjate, el mercurio se usaba para tratar enfermedades como la sífilis. El resultado, intoxicación severa, Claro. pérdida de dientes y en muchos casos un fallecimiento prematuro. O sea, si no te mataba el chingo, te mataba el sin nariz. Exactamente. Solo queda agradecer a la tecnología, queridos oyentes, porque con solo imaginarse lo que era Ay, no. curarte a punta de De que te sangría y de sacaran sangre de mercurio. mercurio, bueno, se me ponen los pelos de punta. Mira, pero vamos a hablar un poco de belleza peligrosa. Fíjense, en el siglo XVIII el maquillaje se hacía con polvos de plomo. Las mujeres aristocráticas lo aplicaban para conseguir la deseada palidez que mostraba la nobleza. También hablamos en una de las cositas muy importantes en el De la programa bucarofagia. anterior de la bucarofagia, de comer estos búcaros de barro para causar palidez en la piel. Todo en nombre de la belleza. Ahora, el problema es que, bueno, el plomo causaba parálisis, caídas de cabello, deformaciones y obviamente envenenamiento. Pero todo para estar En tendencia. a la moda. Sí, Bueno, señor. hoy en día siguen habiendo cosas que realmente te hacen pensar, bueno, ¿cuántas cosas locas? ¿Te recuerdas la placenta de ovejo? Sí, la placenta. Bueno, hay muchas cosas que están muy de moda, sobre todo en temas estéticos, que no se sabe todavía cuáles van a ser las consecuencias y bueno, en unos años se sabrá. Exacto. O cosas como por ejemplo el vapor, Exacto. que cuando el cigarrillo tuvo su boom, nadie hablaba mal del cigarrillo, más bien se consideraba hasta un remedio para muchas cosas. Llegan a ver todavía, tú ves publicidades antiguas que hablaban de los beneficios del cigarrillo. Yo he visto publicidades antiguas de médicos. Sí, sí, y con el vapor va a pasar. De hecho, ya está pasando, ya están saliendo a la luz varias investigaciones. Pero bueno, en fin, cuando una cosa se vuelve costumbre o se pone de moda, pues bueno, creo que hay que verlo con cierta ojeriza antes de abrazar cualquier moda o cualquier... Ahora, ¿qué piensas tú de las pulgas? ¿Es un problema pequeño? Para mí las pulgas no son un problema pequeño porque tengo varios peludos en la casa. Tenemos 2 perros y 2 gatos. Ahora, y pero fíjate son esto. un problema. Había una cosa que se llamaba mascota de pulgas. ¿Qué es eso? Que eran unas pequeñas cajitas decorativas que contenían pulgas vivas. Ay, La idea era que las pulgas se quedaran allí en lugar de ir al cuerpo humano.
Pero ¿y por qué la pulga se iba a sentir motivada a vivir en una caja y no en algo que pudiera picar y... Bueno, no sé, tómate tu mercurio y después hablamos. Exacto, o sea. tal cual. Ahora bien, si caminas, o mejor dicho, si caminabas por una ciudad medieval, tenías que mirar hacia arriba, señores, esto era muy importante, porque la gente tenía una costumbre horrorosa, que era que arrojaba el contenido de sus baños públicos a través de la ventana en la calle. No es mentira, eso sí lo hacían. Bajo el grito de ¡agua va! Como advertencia, ¿no? Si tú ibas caminando por ahí. Otras veces simplemente te lanzaban ese todo sin aviso. ¿Tú te imaginas al señorito todo arreglado? Así, Sí, sí, voy a sí. ver a mi amada hoy. Así bien medieval. Y te lanzan ese todo. ¡Agua va! ¡Agua va! Ay, Dios mío, realmente la Edad Media no tiene casi nada romantizable, si lo vemos así. Dale. Mira, vamos a escuchar un poco de música. Sí, ¿Qué son vamos las a 12:34. Buen provecho. Buen provecho a todos. ¡Agua va! Vamos a escuchar a ZZ Top, otro temazo más. Temazo. Y al regreso, bueno, seguimos hablando de leyes absurdas. Recuerden que estamos conectados a través de @cosas muy importantes en Instagram. Si quieren comentarnos alguna ley, costumbre o pedirnos alguna canción, pues bueno, aquí estamos atentos. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de Kiss FM. No se olviden conectarse a nuestro Instagram, @cosas muy importantes, y también buscarnos a través de nuestro canal de YouTube, @cosas muy importantes. Van a poder ver este episodio en diferido al final del día. Y además estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, si les gustan estos temas curiosos. Exacto. Estábamos conversando acerca de leyes y costumbres insólitas. Es muy importante aclarar que las leyes de las que estábamos hablando siguen activas. Y si apenas se están Conectando, pueden mandarnos conectando, leyes curiosas que... sí. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, sí, también, por supuesto. Qué fastidio, Eso debería eso es ser la una ley. ley. Ahora bien, siguiendo la línea de las costumbres bien peculiares, fíjense, en el siglo XIX se popularizó la fotografía post-mortem. Una cosa bien macabra, pero bueno, era parte de la costumbre. Ahora, las familias vestían al fallecido, lo sentaban, incluso lo hacían posar junto a los vivos. Muchas de estas imágenes eran tan logradas que a veces es difícil distinguir cuál es el que está muerto en la foto. ¿Ustedes no han visto estas fotos? Ay, son horribles. Son horribles. ¿Qué, Sí. qué clase de Ojo, es que a veces era la única foto que se tenía del difunto. para tener una para recordarlo? Claro, entonces había que tratar de salir bien en esa foto, aunque fuese la última. De verdad. Perdón, Ahora, qué también- humor tan negro. Sí, bueno, como estábamos hablando de cosas horribles, Ajá. también existían los duelos por honor. Ok, Que eran estos eran rudos. Eran rudos. Si alguien te ofendía con una palabra o un gesto, incluso por el tono en el que dijo buenos días, le tiraba un guante en la cara. Eso iniciaba un duelo con espadas o pistolas. Hoy en día eso se resuelve obviamente con audio de WhatsApp, Exacto, como los del condominio. pero antes podían terminar en un ataúd. Hoy en día todavía pueden terminar, recordemos. Ojo, la gente tiene la mecha corta en estos tiempos, sobre todo la ira al volante, señores. Controlen la ira al volante. Oye, es que hay personas Que es complicado. Ajá, Katy sufre de ir al volante. Katy, yo conozco personas que son, hola, ¿cómo están todos? Y Y se cuando se montan montan en en el el carro y se le frunce el ceño. Sí, Y se así vuelven... ¿Se acuerdan de la película Un Día de Furia? Con Michael Douglas, que va perdiendo los papeles a lo largo de toda la película. Todo... Pero mezclado con Mad Max. Exacto. Y todo empieza cuando él va a comer a un restaurante de comida rápida y pide el desayuno y le dicen que ya no sirven desayuno porque se había pasado que sí un minuto y ahí él empieza a perder los papeles. Todos hemos tenido un día de furia así. Yo aborrezco las reglas y normas sin sentido. Ah, claro, por supuesto. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que tú me digas que te pasaste 5 minutos y no te van a servir. Sí, lo poco flexible que puede ser, que además es un tema de criterio, ¿no? También, pero bueno. Y hay gente que lo hace simplemente para forzar su autoridad. Mira, pero hay una costumbre, Capo, que se nos estaba pasando, que es la de los leading strings,
que eran una especie de correa que los padres sujetaban mientras aprendían a caminar, ¿no? A los Con niños. los niños pequeños. Y que los niñitos parecían unos mini perritos, pues, de familia nobleza. Hoy, Pero yo he visto eso. claro, pero era distinto. Era distinto. El arnesito para que el nene no se te escape. Ojo, eso dentro de todos los conceptos de crianza respetuosa actuales es muy mal visto, llevar un niño amarrado. Ay, ahorita es mal visto todo. Pero ahorita, exactamente, como dice Pero es que Katy. hay niños que habría que amarrarlos, ¿no? Claro, nosotros tenemos 3 hijos, podemos hablar con propiedad de esto, así que no nos critiquen. De nuestros 3 hijos no hemos amarrado ninguno. Pero los dos Por si chiquitos, acaso. los dos chiquitos son para amarrarlos. A veces sí. Son peligrosos. Claro, pero para ellos mismos. Por supuesto. Exactamente, pero bueno, antes era muy común llevar al nené mientras estaba aprendiendo a caminar. Tú sabes, a veces como me siento yo. ¿Cómo? ¿Tú te recuerdas Hotel Transilvania? Sí, El hombre lobo. sí, que está lleno de niños. A veces yo tengo momentos que yo me siento como el hombre lobo. Pero mira, vamos a hablar de la momia, ya que estás hablando de Hotel Transilvania, pero no el monstruo de cine, sino el remedio popular entre los siglos XVI y XVII. Señores, esto era una costumbre. Usaban restos molidos de momias egipcias como medicina. Se vendía en farmacias y se mezclaba con vino, miel, incluso mermelada, o sea, una mermelada de momia. Estoy seguro que sabía a canela. ¿A canela? A canela. Ok, bueno, Tú sabes que esa es la teoría acá, los restos momificados tienden a tener un olor similar al de la canela. ¿En serio? Sí, No sabía eso. señor. Pero tú te imaginas la cantidad de bacterias que, lejos de estar dándole a tu cuerpo algo medicinal, lo que estabas era contaminándolo. Pero tiene que ser peligroso. Lo que pasa es Obvio. que la gente de antes, definitivamente, recordemos los usos ¿qué fue lo que descubrió Curie? La radiación, claro. Claro. El polonio. Claro, pero los relojes, Ajá. las esferas de los relojes se pintaba con un material radioactivo que brillaba en la oscuridad. Claro. Y eso causó montones de muertes en las fábricas porque las mujeres que pintaban las esferas de los relojes. Mojaban el pincel con la punta de la lengua. Exacto. Y la estadística de las muertes por cáncer son altísimas. Ujú. De hecho, tenía una y se me fue, pero había otra costumbre así que era una locura. Bueno, los juguetes con radiación para niños para hacer experimentos científicos. No, sin ir muy lejos, yo llegué a tener experimentos de estos de química. Claro, El los kit de kits, química. El kit de química. Y te enseñan a hacer pólvora. Qué mala idea. Y eso fue lo primero que yo intenté hacer con el kit de experimento de química. Exacto. Mira, fíjate, las pelucas del siglo XVIII, que grandísimas, empolvadas, se fijaban con grasa de cerdo. Asco. Esa combinación era ideal para atraer cualquier cantidad de bichos, ¿no? Literalmente podías tener un nido en la cabeza. Imagínate qué cosa tan horrible. Entre esto, el polvo de momia, la caja de las pulgas, el agua va. No. Pero ya va, vamos con... Esto se lleva yo creo que todo. A ver. En muchas casas Ajá. del siglo XVII, la Ay, no. ropa interior Ay, no. era compartida entre familiares. ¡Ay, no! No existía eso de que Este es mío. mi ropa interior de la suerte. No, Más no. bien existía, hoy te toca a ti. Qué fuerte. Se lavaba poco y se rotaba mucho. No. Me puedo morir. ¿A qué olía eso? No queremos saber. Ahora mira, por último, una joya del luto victoriano. Pero hablando de la era victoriana, voy a hacer pues, aquí una pausa. El verde victoriano, que estuvo tan de moda en esa época, que es ese color verde como esmeralda, es un verde precioso, era tóxico. Sí, lo hacían con arsénico. Y muchas personas, los niños, todos, porque se usaba en la ropa, en las paredes. El caso que llevó a la prohibición del verde victoriano fue una familia que se murieron todos los niños. Exacto. Porque el señor había conseguido una plata extra Ajá. y decidió que para regalo a sus hijos les iba a pintar el cuarto de verde. De verde, y los intoxicó a todos sin saber, obvio. Los niñitos agarraban y raspaban la pintura y se la comían, o sea, una cosa horrorosa. Claro.
Ahí Pero- fue que se estudió y se descubrió que era tóxico. Sí, señor. Y un color muy representativo de la época. Ahora bien, por último, una joya del luto victoriano, ¿no? Las joyas con cabello humano. Cuando alguien moría, se recogían mechones de cabello, se tejían en collares, anillos, broches, como una manera de recuerdo, una cosa horrorosa, ¿no? Yo en estos días vi en Instagram una muchacha que hacía suéteres con pelo de perro. Ay, Dios mío. ¿en Sí, serio? tenía Un husky, un malamute. el que es parecido, el que es todo blanco, un samoyedo. un samoyedo. Un samoyedo, y esos bichos botan pelo y pelo y pelo y Claro. pelo. Bueno, ella agarraba y sacaba toda Y la eso iba a ser lana un suéter. y hacía suéteres. No apto Hace para suéteres. alérgicos, ¿eh? Oye, sí. Para una persona alérgica eso puede ser terrible. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música para digerir un poco este bloque. Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? All Time Rock and Roll Ajá, de Bob vamos a- Seger. Vamos a escuchar a Bob Seger y venimos con más de cosas muy importantes radio. De regreso en Cosas Muy Importantes Radio. Muy importantes. Dios mío, qué entusiasmo. Estábamos escuchando el tema All Time Rock and Roll de Bob Seger. Un temazo. Un temazo. Un rolón. Y mi cédula al piso. Bueno, les dimos un recorrido por las leyes más absurdas y costumbres, pero se nos quedaron muchísimas por fuera. Sí. Yo recuerdo sobre la era victoriana, particularmente hablando sobre la era victoriana, nosotros hicimos un programa acerca del origen de la poseta. Ajá, claro. Hay un episodio del podcast dedicado completamente al origen del retrete, porque parece una cosa que estuvo siempre Sí. ahí, ¿no? De hecho, la competencia entre el retrete de agua y el de tierra se definió durante la era victoriana. Exactamente. Porque uno de los retretes, o sea, una de las ideas que había, que estaba casi que llevando la delantera, era un retrete que caía tierra. Exacto. Usaba tierra en vez de agua. Exactamente. Como una caja de gato. Era más o menos Y cada cierto- ese funcionamiento. Y esa tierra caía en un sitio en donde se convertía En abono. en abono. Eso se utiliza hoy en día en algunas partes. Bueno, con el tema del agua no es una mala idea. Ahora fíjate, en la era victoriana hay muchas costumbres bien particulares. Por ejemplo, los sombreros de taxidermia. Yo no sé si llegaste a ver algunas ilustraciones o algo. Sí, con el que era gato un- muerto en la Sí, cabeza. era una tendencia de moda bien rara. Los sombreros estaban adornados con animales disecados enteros, desde pequeñitos pájaros hasta un gato, un búho. O sea, tú podías tener... Ahí está la señora, la del gato en la cabeza. Exacto, qué cosa tan terrible. Y bueno, otras cosas menos chistosas, como por ejemplo los corsés extremos que causaron malformaciones, incluso llegaban a deformar la caja torácica de lo rudos que eran. Claro, pero, sometían el cuerpo eso- de la mujer a unas condiciones, Dios mío, por moda, como los zapatitos de las geishas. Los que también- zapatitos de las geishas que les también- amarran los pies para tener los pies chiquititos. y los deforman. Exacto. Como los collares en aquella tribu Que les africana, alargan el cuello. que les alargan el cuello. O sea, hay un montón de costumbres que se casan en tradición. Oye, hablando de costumbres, hay una tribu, no sé, ¿no lo has visto los que el paso a la adultez es lanzarse desde una torre Ay, no. altísima con un mecate amarrado en el pie? Sí. Wow, no, gracias. Hablando de costumbres. Tres. Bueno, y aquí en el Amazonas, que un paso a la adultez es meter la mano en un hormiguero de hormigas de fuego. Wow. Bueno, las costumbres. Ay, no. En Kazajistán está una tradición que se llama el secuestro de la novia. Sí. Que es que va una muchacha soltera caminando por la calle y llega un grupo de gente y se la lleva secuestrada. Bueno, ustedes vieron Borat. Ajá. Eso es lo que va a hacer Eso Borat es lo que va a hacer frente- Borat con ¿quién? Con Pamela Anderson. Con Pamela Anderson. Pero es una tradición en Kazajistán y es terrible porque sí existe. Y, Claro. y las familias tratan de proteger a las muchachas que están en edad de matrimonio, que están solteras, porque las secuestran para llevárselas para casarlas en alguna familia. La ven bonita en la calle y la agarran entre varios. Secuestro a la novia se llama.
¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy hablando de tradiciones un poco locas. Mira, aquí en Venezuela, ¿qué tradición? Porque hablando nada más en Navidad, el tema de salir corriendo con la maleta. Sí. Yo no sé cómo en mi casa no se mataron. Sí, porque entre los tacones, el vestido, la cosa. Y La salir. ropa interior amarilla. La ropa interior amarilla. Bueno, pero eso no es salir corriendo Que con por una suerte maleta. nadie tenía la tradición de prestarse la ropa, como Exacto. qué cosa tan horrible. No, las tradiciones de acá. Y las uvas del tiempo. No hay nada más peligroso que tratar de tragar. Y cuando quieres hacer todo a la vez, ¿no? Porque te quieres comer las lentejas, las uvas, salir con la maleta, pararte arriba de la mesa o debajo Tú de la dices mesa, ¿de eso, acuerdo? y yo me estoy acordando de mi hermana, Claro, tu hermana hacía todo. que es la más exagerada con todas las Lo tradiciones. más cómico es que ella no suele ser una persona muy creyente, o sea, muy Ni efusiva, espiritual, ni nada. nada. Pero a la hora de una tradición de 31 de diciembre, esa mujer probó Todas. todo. Saludos, Mariana, si nos estás escuchando. Todo, ella si algo tiene que funcionar. Mira, ya nos tenemos que ir. Mira, vamos a despedir entonces el programa ya 18 de Cosas Muy Importantes Radio. Vamos a darle las gracias a nuestra querida Katy 26 por su compañía y apoyo en la producción de este espacio. A Luisito, que está aquí, que por fin dejó de correr. Sí, Luis se lanzó un medio maratón en cabina hoy porque ha sido un miércoles accidentado, pero lo sacamos adelante, Luis. Gracias también a Camila Napoletano, Mateo Capocci, nuestros asistentes de producción muy importantes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. @cosas muy importantes. En Instagram, en YouTube, en todos lados nos consiguen como Cosas Muy Tú, Importantes. experta en mercadeo, ¿cómo es que se llama eso? Redes limpias. Redes limpias, señores, cosas muy importantes en todos lados y presencia activa en todos lados. Bueno, no tan activos, ya nos vamos a activar con el podcast para que nos escuchen en todas las plataformas de podcast. Y bueno, yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Yo soy Federico Capocci, no me gustan las redes sociales. Recuerden que pueden escuchar de lunes a viernes las cositas muy importantes que son micros de historia curiosa que pueden escuchar por aquí mismo, por Kiss FM a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles Sí. de 12 a 1 de la tarde. En Kiss FM 101.5, adulto contemporáneo. Chao. Y así concluimos este maravilloso espacio lleno de conocimiento y curiosidades. Ay, no había oído lo del maravilloso espacio. ¡Ay! ¿Estás bien? Es que este es plano y este no es plano. ¿Estás bien? Sí. Insisto.